Buenas noches, mi nombre es María Andrea Pérez Vargas, del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. Sustentación individual de la situación problema. Descripción del problema. El suelo de la sabana de Bogotá actualmente se encuentra en uso para cultivo de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos de hortalizas se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tienen vertimientos industriales. En los últimos años se han visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en los tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permitibles que establece el INCONTEC. Para este tipo de alimentos, estudios realizados por la Autoridad Ambiental indicaron que elementos como cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren el riesgo sanitario por intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistemático de la problemática permitirá formular adecuadas alternativas de manejo. Descripción de algunas características del suelo. Localización: Sabana de Bogotá. Altitud: 2640. Temperatura promedio: 19 grados centígrados. Precipitación media anual: 1200. Nivel freático muy profundo. Tipo de drenaje: natural, bien drenado. Material parental: ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. Uso actual: cultivos de hortalizas. pH 5.5. Porcentaje de materia orgánica: 12%. Granometría: arena 64%, limos 24%, arcillas 12%. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. El orden al desorden. Está escrito este suelo en orden al desorden debido a que proviene de la descontaminación de cenizas volcánicas que cubrieron un suelo al parecer de oxisol debido a que presentaba arcilla lacustre tipo 1-1. Originalmente, en Colombia los andisoles son característicos de la región andina en cercanía de los principales volcanes del país. Los suelos andisoles permiten variedad de cultivos: caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz, entre otros. Estos suelos son una fuente esencial de alimentos. Clase de textural del suelo mediante el uso del triángulo de textura. Teniendo en cuenta la granometría del 64% de arena, 24% de limos y 12% de arcilla, la textura del suelo es un franco arenoso. Los suelos franco-arenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que se tienen partículas más grandes que aquellos que son menos arenosos. Estos suelos arenosos francos tienen más de un 60% de contenido de arena. El drenaje. Los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos pueden hacer que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. La suculenta y otras plantas del desierto crecen mejor en suelos franco-arenosos. Porosidad: menos aireado, los poros son menores y el agua queda retenida. Se incrementa la conductividad hidráulica del agua, permitiendo menor permanencia de los contaminantes. Metales contaminantes: cadmio, arsénico y plomo. Clasificación de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. pH. El valor del pH del suelo, 5.5 unidades, se clasifica como fuertemente ácido. El pH del suelo tiene influencia sobre el crecimiento vegetal porque afecta el metabolismo reticular a valores muy extremos. Materia orgánica. De acuerdo a la caracterización de los suelos por su contenido de materia orgánica y el clima predominante, que es de tipo frío, se puede inferir que el valor de 12%, mayor de 10%, es alto, propio de un suelo andisol. Tienen altos valores de contenido de materia orgánica, alrededor de un 20%. Además, tienen una gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio.
Características de los contaminantes mencionados y sus impactos en la producción de cultivos y salud humana. Procedencia: los metales pesados antropogénicos derivados de residuos peligrosos procedentes de actividades industriales, minería e industria agrícola y residuos sólidos urbanos. La toxicidad de un elemento o compuesto químico y la capacidad que tiene el material de afectar a la salud. El empleo de fertilizantes lleva a efectos negativos sobre el medio ambiente. Cadmio. Algunos suelos pueden tener niveles de cadmio elevados porque las rocas de las que se formaron tenían el elemento en su composición. Una de las vías de incorporación del cadmio a los suelos agrícolas es la fertilización fosfática. Arsénico. Su toxicidad depende de la concentración de arsénico soluble, siendo el arseniato sódico y el trióxido de arsénico grandes contaminantes. El plomo: entre los materiales pesados del número atómico mayor de 60, el plomo es el más abundante en la corteza de la Tierra. Su concentración en suelos no contaminados no supera los 20 gramos kg. Impactos generados en la producción de cultivos. Las plantas han desarrollado mecanismos altamente específicos para absorber, relocar y acumular nutrientes. Sin embargo, algunos metales y metaloides no esenciales para los vegetales son absorbidos, relocados y acumulados en las plantas debido a que presentan un comportamiento electroquímico similar a los elementos nutritivos requeridos. La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso de su entrada en la cadena alimentaria. Después de la absorción por los vegetales, los metales pesados están disponibles para los herbívoros y humanos directamente o a través de cadena alimentaria. Otros mecanismos de riego de sustancias potencialmente tóxicas a las plantas, como los metales pesados, es mediante la absorción foliar, la disponibilidad a través de hojas de algunos elementos trazados provenientes de fuentes aéreas puede tener un impacto significativo en la contaminación de las plantas y también es de particular importancia en la aplicación de fertilizantes foliares. Planteamiento de hipótesis del problema de contaminación. Los suelos afectados con metales pesados son de gran problema de degradación ambiental. Estos deben ser identificados como una complicación que conlleva la degradación del suelo. Esto se convierte en una gran amenaza para el bienestar de la humanidad. Se debe implantar que dichos problemas de degradación provienen del incremento poblacional que ha llevado al uso de sus recursos naturales, entre ellos el suelo. Los procesos de degradación como consecuencia del aumento de producción de alimentos, almacenamientos subterráneos, aplicación de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y pesticidas, productos químicos derivados del petróleo por eliminación directa de productos industriales. En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 4 diferentes vías. La primera, quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo u ocupados sitios de intercambio. Segunda, específicamente absorbidos sobre constituyentes inorgánicos del suelo. Tercera, asociados con la materia orgánica del suelo. Y cuarta, precipitados como sólidos puros o mixtos. Por otra parte, puede ser absorbido por otras plantas, ya sin incorporarse por cadenas tróficas. Pueden pasar a la atmósfera por potabilización y pueden ser movilizados a las aguas superficiales o subterráneas. Para evidenciar el comportamiento de los metales pesados en los suelos y prevenir riesgos tóxicos potenciales, se requiere la evaluación de la disponibilidad y movilidad de los mismos. La toxicidad de los metales depende no solo de su concentración, sino también de su movilidad y reactividad con otros componentes del sistema. Los metales pesados contribuyen fuertemente a la contaminación ambiental. La cantidad de metales disponibles en el suelo está en función del pH, el contenido de arcillas, contenido de materia orgánica y la capacidad de intercambio catónico y otras propiedades que las hacen únicas en términos de manejo de la contaminación. Propuesta de solución. La irrigación se debe plantear y manejar de modo que se pueda mantener un óptimo tratamiento, el cual se pretende aplicar la bioremediación para ese problema. Los plaguicidas son un foco de contaminación generado por las actividades agrícolas. Su mal manejo y persistencia provoca la contaminación de los mantos acuíferos, suelo e incluso alimentos. Lo anterior puede potencialmente causar alteraciones en el ambiente y la salud humana debido a que esas sustancias pueden ser bioacumuladas
y biomagnificadas en la cadena alimentaria y produciendo por la oxidación microbiana del exceso de H2S son transportados en un horno de fundición donde se recuperan los metales y el sulfuro es convertido en ácido sulfúrico. El pH se eleva debido a la producción del bicarbonato como consecuencia de la oxidación de los nutrientes orgánicos. Un efecto de neutralización del pH es apreciado porque los iones de H3O son consumidos por reducción de sulfatos. Acá podemos ver el sistema biológico para la descontaminación de los suelos. Este sistema utiliza los bioreactores para el tratamiento de suelos, pilas de composteo y las biopilas. Los bioreactores son principalmente usados para residuos líquidos. La velocidad de degradación se favorece con el empleo de bioreactores con los tratamientos en campo, porque se pueden controlar las condiciones de operación del sistema y consisten en mezclar el suelo con agua con nutrientes y la posible adición de microorganismos al suelo. Remoción y destrucción de contaminantes por organismos vivos o sin enzimas producidas como bacterias, protozoarios, plantas, hongos o algas. Convertir sustancias que son peligrosas para los organismos vivos a productores inertes de manera que solo queden desechos inofensivos de dichas sustancias. Es su principal fuente de solución. Las desventajas y las ventajas de la bioregeneración. Las ventajas solo originan cambios físicos menores sobre el medio, permite la revegetalización natural, puede ser útil para retirar algunos de los compuestos tóxicos del petróleo, ofrece una solución más simple y completa que las tecnologías físicas o químicas con la incineración utilizada para remover sustancias tóxicas del suelo. Es menos costosa que otras tecnologías, puede aplicarse in situ o ex situ, es más efectiva que otros métodos, pudiendo lograr la desintoxicación completa. Como subproducto se obtiene un suelo útil para la agricultura, apenas se generan los residuos y los que se generan en su mayoría no son tóxicos. Es un proceso natural aceptado por la opinión pública y normativas medioambientales. No requiere equipamiento especializado para su aplicación, es poco invasiva y generalmente no requiere componentes estructurales o mecanismos que signifiquen una amenaza para el medio. Las desventajas: para muchos tipos de vertidos su efectividad no ha sido determinada, de muy difícil aplicación en el mar, el tiempo necesario para actuar es largo, dificultad para predecir el funcionamiento de este tratamiento. Es aplicable casi solo a compuestos biodegradables, requiere investigación multidisciplinaria para determinar y optimizar las condiciones de bioremediación. Métodos utilizados para identificar las cepas aisladas tras diversas fases de cultivo fueron obtención de ADN, amplificación, purificación mediante el uso de kit, GFX, PCR, DNA, ANGEL. Uso de microorganismos para degradar las sustancias tóxicas, convirtiéndolas a ser posible en dióxido de carbono, agua y sales inocuas. Tipo de características de los organismos bioremediadores. Casi todos son bacterias, poseen actividades peróxidas y oxigenadas. La oxidación cambia las propiedades de los compuestos haciendo susceptibles a los tanques y facilitando en su conversión al dióxido de carbono. Principales microorganismos degradadores, las bacterias, los hongos, los metales pesados. Estos no se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, pero pueden ser inmovilizados o precipitados. Se degradan más fácilmente las moléculas pequeñas hasta 20 grados centígrados y de cadena lineal, siendo más difíciles de degradar los compuestos aromáticos. Son favorables los compuestos de alta volatilidad. Los suelos deben tener bajo contenido de arcillas, ser lo más homogéneos posibles y tener un valor de permeabilidad adecuado. Cuanto menor sea la solubilidad de los contaminantes, menor será la disponibilidad de bacterias. Los aportes de oxígeno, las fuentes de carbono, los
aceptores de electrodos y la energía deben ser suficientes. Tiempos de actuación corto, son de meses. Podemos ver aquí un suelo contaminado, un suelo no contaminado, también la curva de la degradación. Inicial y final. Concluye recomendaciones. Debemos concientizarnos de hacer buenas prácticas para el cuidado de nuestro suelo. La contaminación ocasionada por metales pesados siempre conlleva una gran alteración del suelo, el cual deteriora la calidad y el suelo de este. La recuperación y la caracterización del suelo es de vital importancia para aumentar su uso. Sin el suelo sería imposible la existencia de las plantas superiores, y sin ellas ni nosotros ni el resto de los animales podríamos vivir. A pesar de que forma una capa muy degradada, es esencial para la vida en la tierra firme. Cada región del planeta tiene unos suelos que la caracterizan según el tipo de roca de la que se ha formado y los agentes que lo han modificado. El suelo es un recurso natural renovable, pero su recuperación amerita periodos de tiempos prolongados, lo que implica que se debe hacer el uso adecuado de los mismos con el